salgan ustedes sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo a virar las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una nación. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre. Hoy estaremos conversando con un escritor chileno, sociólogo, profesor y Premio Nacional de Ciencias Sociales en el año 2015. Hoy conversaremos con Tomás Mulián. Profesor, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por darme la palabra. Profesor, 50 años de un hecho histórico importante para la historia política también de nuestro país. ¿Qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre de 1973? Estaba junto con Manuel Antonio Garretón, escondidos en una casa donde escuchábamos los aviones bombardear La Moneda. Nos quedamos todo el día y solamente al día siguiente abandonamos ese lugar. Cada cierto tiempo llamábamos al cardenal Silva Enrique, quien nos decía cómo estaban las cosas. Estábamos, por supuesto, asustados por lo que pasaba. Y a 50 años del golpe de Estado, del quiebre de la democracia, ¿cuál es la reflexión que hace usted? Bueno, para comprender el golpe hay que entender a la Unidad Popular. La Unidad Popular fue para mí una fiesta que se convierte en un drama marcado por la guerra que realiza la oposición del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Nacional. Y oposición que lleva al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, donde Salvador Allende se suicida. ¿Usted conoció al presidente? No conocí al presidente. Escribí un libro que se llama Conversaciones interrumpidas con Salvador Allende, pero inventé un Salvador Allende, basándome en sus discursos. Nunca lo conocí, pero para mí Salvador Allende y la Unidad Popular marcaron mi vida. Hace un par de días atrás usted decía la conmemoración de los 50 años debe estar centrada en la figura del presidente Allende y en los cambios que logró realizar en sus 3 años de gobierno. ¿Cómo es esa reflexión? Bueno, exactamente. Para mí la Unidad Popular, como dije, fue una fiesta que se convierte en un drama. ¿Qué realizaciones, qué medidas toma la Unidad Popular? Primero debe enfrentar las tomas de fondo en la Araucanía, en Temuco principalmente. Manda para allá al ministro de Agricultura, que era Jackson Scholl, y realiza allí una importante reforma agraria. Después estatiza la banca mediante la compra de acciones implementada por Corfo. Tercero, realiza quizás su medida más importante, la nacionalización del cobre, por la unanimidad de los parlamentarios en ejercicio. Tiene 2 grandes discursos, uno realizado el 1 de mayo de 1971, el otro el 21 de mayo de 1971. Bueno, y dije que era una fiesta porque además estimula la participación popular a través de los cordones industriales y de los consejos comunales. Quizás ese estímulo a la participación popular es el más importante aporte de la Unidad Popular a Chile. Los niños tenían el vaso de leche, pero, como dije, una fiesta que se convierte en un drama. Y ese drama es el golpe de Estado y la larga dictadura de 16 años. Una dictadura que después vamos a caracterizar.
¿El drama comienza el 11 de septiembre o previo a eso existía ya un ambiente medio tenso o crispado? ¿Cómo lo vivió usted? El periodo de la Unidad Popular fue un periodo de enorme crispación, en efecto. Hay que recordar algunos episodios de esa guerra de la cual he hablado. Primero, el paro de octubre de 1972. Fue un paro que duró un mes, de transportistas, comerciantes, médicos de la salud pública, estudiantes, los gremios que se lanzan contra el gobierno de la Unidad Popular y tratan de crear un caos de modo que Allende se vea forzado a renunciar. Ese es uno de los episodios de la guerra. El otro episodio de la guerra es el tanquetazo. Un regimiento de tanques de la región metropolitana se insubordina, saca los tanques a la calle, golpean las puertas del Ministerio de Defensa y después se colocan frente a la Moneda. En la tarde, el comandante jefe del ejército, que era el general Carlos Prat, metralleta en mano, los conmina a volver a sus cuarteles, cosa que los tanquistas finalmente hacen. Y ese es otro episodio de la guerra. El tercer episodio de la guerra que podríamos señalar es las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. ¿Por qué fueron importantes? Porque en ellas la oposición de centro-derecha trata de obtener el 2/3 de los senadores en ejercicio. De obtenerlos hubiera podido pedirle la renuncia al presidente Allende y sacarlo por la vía legal. No los consiguen, entonces el único camino que le queda a los conspiradores es esperar el golpe de Estado. Profesor, usted ha dicho, y bueno, y las elecciones de marzo del 73 son muy, nos dice mucho con respecto a eso, que había una masa bien importante de personas que apoyaban el gobierno de la Unidad Popular, o sea, obtienen un 44% en esa elección. 44%, exactamente. Y que de alguna u otra manera ese 44% podríamos decir que estaba en fiesta. Sí, yo diría sí. Quizás una fiesta con matices, pero fiesta al fin y al cabo. Claro. Pero también había una parte mayoritaria o más o menos igual que al parecer, por lo que nos dicen los libros, por los análisis que se han hecho, que no estaba tan contento con el gobierno de la Unidad Popular o no fue para ellos una fiesta. Exactamente. ¿Cuál? Era un país dividido, ¿no? En la elección municipal de 1971, el gobierno saca casi un 50%. En la elección parlamentaria de 1973, pierde algunos votos, pero saca un 44%, pero los que estaban en contra del gobierno de la Unidad Popular sacan un 55%. O sea, la Unidad Popular había perdido popularidad, pero conservaba una masa significativa. Pero había otro sector para el cual efectivamente, como usted dice, no era una fiesta, sino un drama. Y esos sectores fueron los que empujaron el golpe de Estado. Para eso tuvo que producirse la derechización de las Fuerzas Armadas. Y ella ocurre cuando Salvador Allende nombra comandante jefe del ejército a Augusto Pinochet y comandante jefe de la Fuerza Aérea a el general Gustavo Lee, dos generales nombrados por Allende pero que después se insubordinan y forman parte de los militares que participan del golpe. Ahora, el presidente Allende en el paro de camiones había invitado a los generales a participar del gabinete, ¿cierto? Exactamente. El 5 de noviembre de 1972, después de casi un mes de paralización del paro de octubre de 1972, Allende nombra ministro del Interior al general Carlos Prat y a otros militares que participan de otras carteras. ¿A su juicio eso fue un acierto o fue...? A mi juicio fue un acierto. De algún modo, quizás Salvador Allende copia lo que sucedía en Perú, porque en Perú estaba el gobierno progresista de los militares peruanos, que a partir de 1968, con Juan Velasco Alvarado a la cabeza, realizan reformas significativas.
militares con políticas de izquierda, y quizás eso es lo que inspira a Salvador Allende a incorporar a los militares al gabinete. Hay que recordar que en ese tiempo había en Chile prensa, una prensa libre, y había una revista llamada Chile Hoy que dirigía Marta Harnecker, la cual durante el periodo de la Unidad Popular entrevistó en numerosas oportunidades a militares peruanos. Por eso es que quizás la inspiración fue ese gobierno progresista de militares en Perú. Pero los militares entraron al gabinete y durante bastante tiempo siguieron las instrucciones del presidente de la República. Todavía no estaban las condiciones de un golpe de Estado, seguía operando el gobierno constitucional de Salvador Allende y siguió haciéndolo incluso después de haber perdido la elección de las elecciones parlamentarias de 1973. El golpe, sin embargo, el tanquetazo muestra algo. El tanquetazo muestra que la Unidad Popular no tenía fuerza militar propia. Entonces, que dependía de las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no? Ahí se despeja, los conspiradores despejan una duda. Al no tener la unidad de fuerza militar propia, es bien difícil que pueda haber una guerra civil. Entonces los militares actúan cuando están seguros que no se va a producir esa guerra civil. Y se toman el poder, no les cuesta más que un día. Al mediodía, el presidente Allende seguramente camina con la moneda, mira los objetos, mira los cuadros, especialmente un cuadro de Roberto Mata, que le gustaba mucho al presidente Allende, y toma la decisión de suicidarse. A mi entender, con ese suicidio, que lo equivale a Balmaceda, que también se suicida el último día de su mandato, entra en la historia. ¿Ese suicidio es un gesto moral o es un gesto político? ¿Cómo se puede diferenciar de uno del otro? Yo creo que es un gesto moral y político. Moral porque les muestra a los conspiradores que él no estaba dispuesto a seguir gobernando a cualquier precio. Allende se suicida cuando ya no es posible seguir dirigiendo el país. Estaba con sus hijas, con Isabel y con Beatriz Allende en La Moneda, junto con algunos ministros y con los cuerpos de seguridad, y decide hacer el mismo gesto que Balmaceda, porque se da cuenta que la traición capitaneada por Pinochet ha logrado triunfar. Hablábamos recién de que la Unidad Popular y el liderazgo del presidente Allende no logró la mayoría suficiente o el apoyo popular suficiente para seguir gobernando de alguna u otra forma. A su juicio, ¿por qué no lo logra? ¿Por qué en 3 años por decirlo de alguna manera, de fiesta no logra, no sé si encantar, cautivar, convencer a esta masa de personas que finalmente no lo terminan apoyando de principio a fin? Sí, exactamente. Desde abril de 1971, las elecciones municipales, hasta marzo de 1973, la Unidad Popular pierde fuerza. Y pierde fuerza porque la conspiración de centro-derecha gana fuerza. En las guerras hay vencedores y vencidos. Acá la Unidad Popular fue vencida en la guerra de la Unidad Popular. Y eso tiene que ver con la división interna de la Unidad Popular. Había 2 grupos. El grupo de los moderados, encabezados por Allende,
por el Partido Comunista, por el Partido Radical, por una parte del MAPU, y un sector radicalizado, integrado por el Partido Socialista de Carlos Altamirano a la cabeza, por la izquierda cristiana y por la otra parte del MAPU. Y ese sector radicalizado impidió que Allende pudiera hacer avances significativos en la dirección que él buscaba. ¿Y cuáles eran los avances que buscaba Allende? Primero, entenderse con la democracia cristiana y que la democracia cristiana entrara al gobierno, cosa que Allende no consigue. Hay un analista italiano que se llamaba Enrico Berlinguer, que era presidente del Partido Comunista Italiano, que escribe un libro inmediatamente después del golpe que se llama Lecciones sobre Chile, donde dice: grandes reformas necesitan grandes acuerdos. Por supuesto, eso era verdad, y esos grandes acuerdos no se obtuvieron en Chile. La derechización de la democracia cristiana jugó ahí un papel significativo. ¿Y cuánto le pesó al presidente Allende el grupo de Avanzar sin Transar? Mucho, mucho, porque ese grupo no estaba de acuerdo con entenderse con la democracia cristiana, por ejemplo. Ese grupo no estaba de acuerdo con lo que Allende intentó el mismo día del golpe, que era hablar en la Universidad Técnica del Estado, que así se llamaba en ese tiempo, la Universidad de Santiago de hoy día, y llamar a plebiscito y en caso de perderlo, renunciar. Ese grupo no estaba por esas medidas, que las consideraba reformistas, y él ese grupo se consideraba a sí mismo como un grupo revolucionario que buscaba avanzar sin transar. En política, avanzar sin transar casi siempre lleva al suicidio. En cierta medida, el grupo de Avanzar sin Transar, ¿usted lo vería como una causa de lo que pasó el 11 de septiembre? Sí, lo vería como una causa, porque se opuso a medidas razonables. Tratar de entenderse con la democracia cristiana para ampliar el bloque por los cambios era una necesidad política. Esa necesidad política está obstaculizada por múltiples factores, entre ellos por el asesinato de Edmundo Pérez Zukovich, realizado por un grupo ultraizquierda que no tenía relación con la Unidad Popular, pero que ultimó al exministro del Interior demócrata cristiano, amigo de Eduardo Frei Montalva. Y ese hecho también obstaculizó las relaciones con la democracia cristiana, favoreciendo que ésta entrara en un proceso creciente de derechización. Porque en primera instancia la democracia cristiana apoyó al presidente Allende. Exactamente, lo apoyó para que asumiera. Inmediatamente de la elección, porque Allende saca un 36,2% de los votos, el comando Alessandri le hace una propuesta a la democracia cristiana. Y esta propuesta es la siguiente: que los parlamentarios demócratas cristianos voten por Alessandri y lo conviertan en presidente, que después de unos días Alessandri renunciaría y que, habiéndose producido un nuevo mandato, Frei podía competir en una nueva elección y sería apoyado por la derecha. La democracia cristiana no acepta esa postura y apoya a Allende en el Congreso Pleno después de una negociación donde la democracia cristiana impone la idea de una serie de cambios constitucionales, el Estatuto de Garantías Constitucionales, por el cual presiona a la democracia cristiana y finalmente es aceptado por la Unidad Popular por inspiración de Salvador Allende, que ve que era una condición para que la democracia cristiana lo apoyara en el Congreso Pleno. Pero de alguna u otra manera, la DC, a su juicio, ¿cuánto se demora en pasar del apoyo a estar en contra de, o a ser un opositor del presidente o del gobierno de la Unidad Popular? Yo diría que es rápida el cambio,
pero el cambio definitivo se produce en el paro de octubre de 1972, donde finalmente la democracia cristiana empieza a entenderse con la derecha para echar abajo el gobierno de la Unidad Popular. La democracia cristiana estaba por hacer esa operación por la vía legal. Por eso es que tratan de sacar los 2/3 de los senadores en ejercicio para poder pedirle la renuncia a Allende, pero no lo consiguen. Y al no conseguirlo, guardan silencio hasta que viene el golpe. Yo creo que la democracia está informada del golpe. No fue un factor, a mi entender, desencadenante del golpe. El golpe se realiza cuando los militares se ponen de acuerdo en sacar al gobierno de la Unidad Popular. Muchos libros o escritores hablan de que el presidente Allende, que era, por decirlo así, un hombre viejo en política, ya llevaba hartos años en el Congreso como senador, había sido candidato presidencial varias veces, 4 que veces. confiaba mucho en su muñeca política. Sí. ¿Qué pasó durante los 1000 días? Que la muñeca, al parecer, no logró en la interna, en donde quizás hubiese parecido que hubiese tenido más influencia o muñequeo, por decirlo políticamente hablando. ¿Qué pasó ahí? Es que cuando hay un drama en acción, la muñeca no basta. No bastó la muñeca de Allende, ¿no? Él intentó un muñequeo importante, y ese muñequeo era entenderse con la democracia cristiana, pero no se logró, porque la democracia cristiana entra en un proceso de derechización inspirado en 2 líderes, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin. Yo varias veces hablé con Patricio Aylwin después del golpe y me dijo: si hubiéramos sabido, no habríamos actuado como actuamos. Yo le dije: don Patricio, pero es un poco tarde para pensarlo. Claro, era un poco tarde, pero ellos no tenían idea del golpe que se iba a producir, del tipo de golpe que se iba a producir. Pese a que en América Latina ya existían. ¿Qué se esperaba del golpe? ¿Cómo se esperaba que fuera? Yo creo, bueno, Allende esperaba que no hubiera golpe y la Unidad Popular esperaba que no hubiera golpe. ¿Toda la Unidad Popular? ¿Ah? ¿Toda la Unidad Popular? No, todos sabían que el golpe estaba a la espera, podemos decir así. ¿Ah? Pero Allende hizo todo lo posible por evitarlo. Pero quienes no hicieron lo posible por evitarlo fueron los que se metieron de cabeza en el avanzar sin transar. Como ya dije, avanzar sin transar en política conduce a malos resultados, ¿no? Hay que transar siempre que se está en condiciones inadecuadas en política, ¿no? En política hay que negociar y Allende no fue capaz de impulsar a su coalición a la negociación que él pensaba que era necesaria. Y por eso iba a hablar ese día en la Universidad Técnica del Estado para llamar a un plebiscito que si lo perdía renunciaba. Pero fue un acto tardío que no se pudo realizar porque esa mañana tuvo lugar el golpe. Cuando recuerda el discurso del presidente Allende ese 11 de septiembre, ¿qué fue la reflexión? Un discurso que lo voy a pensar en él como analista, una pieza de oratoria improvisada, llena de elocuencia. Allende dice 2 cosas en ese discurso. Primero dice que no va a salir con vida la moneda. Y segundo dicen que en el futuro las grandes alameas se abrirán para que camine el hombre nuevo. El hombre nuevo, a mi entender, todavía no ha caminado por las nuevas alameas, ¿no? El hombre nuevo con que soñaba Allende. Ese último discurso es una despedida.
Allende ya sabía que se iba a suicidar. Yo creo que él lo tenía previsto. No se iba a entregar para que los militares lo mandaran en un avión al exilio. Además, las conversaciones de los militares el día del golpe son del siguiente tipo. Lo subimos arriba de un avión que se cae. No lo subieron a ningún avión. Allende no aceptó ningún avión. Su familia tuvo que salir al exilio. Su familia tuvo que ir primero a sepultarlo en Viña del Mar y luego tuvo que salir al exilio a México, donde se fue la Tencha Allende, la Isabel, y a Cuba, donde se fue Beatriz Allende. El drama. Después de todo, después de los 1000 días del presidente Allende, ¿era posible la vía chilena al socialismo? Era posible. Era posible, pero para ello se necesitaba ampliar el bloque por los cambios. Era necesario agregar más ciudadanos adeptos a la vía chilena al socialismo. Y eso no se consiguió. Entonces es un fracaso. La Unidad Popular fue una fiesta que condujo a un fracaso. Hace un par de semanas atrás, en una entrevista, en un conversatorio que usted tuvo con Manuel Antonio Garretón, usted dijo, el golpe fue el golpe de los traidores. ¿Quiénes son los traidores? Bueno, para mí los traidores principales son dos, Pinochet y Lee. Pinochet sobre todo, porque Allende confió en Pinochet. Pinochet, junto con Carlos Prata, se enfrentaron a los tanquistas que sacaron los tanques a la calle, ¿no? Y Prat y Pinochet les dijeron vuelvan a sus cuarteles y volvieron a sus cuarteles. Y eso creó la idea de que Pinochet era un general constitucionalista. Y Allende creyó eso. Tanto que esa mañana dicen que dijo, ¿qué pasará con el pobre Pinochet? El pobre Pinochet estaba dirigiendo el golpe. ¿Hay evidencia de que preguntó por Augusto Pinochet? Hay evidencias planteadas por algunos de los que estaban allí, como Joan Garcés, que dicen eso. ¿En qué momento la DC, porque post-tanquetazo de junio, julio y agosto fueron meses bien intensos de conversaciones? Por supuesto, el presidente Allende conversó en un par de oportunidades, el cardenal Raúl Silva Enrique también quiso invitarlo a los actores más importantes de la época. ¿En qué momento la DC, a su juicio, usted dice que no apoya el golpe, pero de alguna u otra manera tampoco lo impide? Tampoco lo impide, exactamente. Esa es una buena definición. No lo impulsa, pero no lo impide. Y algunos sectores eran más proclives al golpe, entre los cuales estaba Frei Montalva y estaba Patricio Elwin. Pero el golpe lo dan los militares, ¿no? Y lo dan evitando cualquier interferencia de civiles hasta que el golpe estuviera consumado. Es un golpe en sus inicios militar. Después se incorporan los civiles decisivos, que fueron dos. Sergio de Castro, que impulsa la política económica, Jaime Guzmán, que impulsa la Constitución del 80 y impulsa también la idea de un golpe largo. Esos son los principales civiles. Después habría que agregar a Jorge Alessandri, pero Jorge Alessandri tiene críticas a la Constitución del 80 que no hizo nunca públicas, pero que todo el mundo sabe que existieron. Y además está Mónica Madariaga,
que después de ser embajadora en la OEA vuelve a Chile y se aleja del gobierno de Pinochet. Entonces, un golpe militar con civiles incorporados en la conducción del proceso. ¿Cuál es el gran, a su juicio, legado del presidente Allende? ¿Se puede diferenciar entre el legado del presidente Allende y el legado de la Unidad Popular? Exactamente, yo creo que se puede diferenciar. El legado del presidente Allende es impulsar la participación popular, mientras que la Unidad Popular tiene dos legados. El legado de realizar el programa que lo impulsaba Allende y el legado de avanzar sin transar que lo presidía Carlos Altamirano. Ese último legado lleva, como dije, al suicidio. ¿Y el legado del presidente Allende? El legado del presidente Allende A 50 años de... conducía a terminar la presidencia, pero ese legado fue interrumpido por las propias divisiones de la Unidad Popular. O sea, el legado de Allende chocó contra el legado de los sectores radicalizados. A 50 años del golpe, profesor, vivimos en una sociedad, y lo han comentado muchos expresidentes, que ven más polarizada la sociedad hoy día y hacen el símil o el ejemplo con los 40 años. A su juicio, ¿por qué la sociedad hoy día está más crispada políticamente? ¿Es un debate de élite solamente o cómo lo ve usted? Bueno, sí, yo creo que básicamente es un debate de élite porque la mayoría ciudadana no tiene medios de expresión constantes, sino eventuales. Y yo creo que está crispada la sociedad chilena de hoy porque hay un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda que no es marxista-leninista como fue el de Salvador Allende. No hay que olvidar que la Unidad Popular de ese tiempo se decía a sí misma marxista-leninista, ¿no? La de hoy día no se llama así. El marxismo-leninismo ha desaparecido del escenario político después del derrumbe de la Unión Soviética y de Europa Oriental. Pero este gobierno es un gobierno que quiere hacer reformas de todos modos. Y las reformas, el intento de reformar una sociedad, crispa el ambiente, ¿no? Entonces, aunque este gobierno no sea marxista-leninista y solo aspire a ser progresista, de todos modos es un gobierno que es visto como que quiere hacer cambios. No ha realizado demasiado, pero es visto así. ¿Y qué le pasa o qué reflexión hace cuando el presidente Boric cita a Salvador Allende y justamente no cita cualquier discurso, cita su último discurso? Se abrirá la grande Alameda. Sí. Es un gesto político, no sé qué habrá pensado el presidente Boric, que por otra parte es de aquí, de esta región. Sí. El presidente Boric tiene su propio Allende. Sí. Y yo creo que el Allende que tiene es el Allende moderado, ¿no? Y el Partido Comunista de hoy día, que participa en el gabinete del presidente Boric, con Camila Vallejo a la cabeza, con la ministra del Trabajo, es el Partido Comunista del siglo XXI, no el Partido Comunista del siglo XX. El Partido Comunista del siglo XX era el Partido Comunista de la Unidad Popular. Ese Partido Comunista muere con la Unidad Popular. Hoy día el Partido Comunista que existe es alguien que se distancia de Ortega, que se distancia de Maduro, y que busca ser progresista y nada más que progresista y no busca ser revolucionario como aspiraba la Unidad Popular. A 50 años del golpe, profesor, ¿cuál es su reflexión pensando, yo sé que es difícil, en 50 años más, las heridas seguirán abiertas?
Yo creo que las heridas de la dictadura van a seguir abiertas para parte de la sociedad chilena durante mucho tiempo. Pero esa es una parte de la sociedad chilena. Hay otra parte de la sociedad chilena que mira con nostalgia la dictadura militar. No hay que olvidarse de que el Partido Republicano ganó la última elección y el Partido Republicano se ha demostrado nostálgico de la dictadura militar. Uno de sus representantes habló de Pinochet como un estadista. Y bueno, y eso va a seguir abierto. Pero la sociedad chilena va a seguir caminando al paso de hoy día, que es un paso cansino. Profesor, muchas gracias por esta reflexión y por esta conversación. Gracias a usted, como dije antes, por permitirme hablar. Y a todos ustedes muchas gracias y los dejamos invitados para un próximo capítulo de Intelectuales, 11 miradas del 11 de septiembre. Muchas gracias.